Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergiremos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablo de ese romance que nos robó el aliento, de esa química explosiva que traspasó la pantalla. Prepárense porque vamos a explorar a fondo su relación, desde los primeros rumores hasta el final que nos dejó a todos con el corazón un poquito roto. Pero no se preocupen, no solo vamos a hablar de la tristeza del final, sino también de la magia que vivieron, de los momentos inolvidables que nos regalaron y, lo más importante, de esa confesión íntima que nos revela mucho más de lo que pudimos ver en su momento. Antes de que empecemos a desentrañar esta historia llena de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, análisis profundos y, por supuesto, mucho chismecito del bueno. Así que únanse a esta comunidad que ama el entretenimiento y la buena conversación. Ahora sí, comencemos. Recuerdo perfectamente el momento en que empezaron los rumores. Era 2020, el mundo estaba patas arriba y de repente, boom, apareció Shenkal Kapme en nuestras vidas. La serie era un soplo de aire fresco, una comedia romántica que nos hacía olvidar por un rato todo lo malo que estaba pasando. Pero lo que realmente captó la atención de todos no fue solo la historia, sino la química innegable entre Hande y Kerem. Desde el primer capítulo, era evidente que había algo especial entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo gritaba que había algo más que una simple relación profesional. Al principio, por supuesto, ambos negaron cualquier tipo de romance. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero nosotros, los fans, sabíamos que había algo más. Teníamos la intuición, esa corazonada que te dice que algo está pasando detrás de las cámaras. Y claro, no nos equivocamos. Con el tiempo las señales se hicieron cada vez más evidentes. Fotos de ellos juntos fuera del set, comentarios cariñosos en redes sociales, entrevistas donde se lanzaban indirectas. Era un secreto a voces. La prensa turca estaba enloquecida, siguiéndolos a todas partes, tratando de capturar la foto que confirmara el romance. Pero ellos, con mucha astucia, mantenían la discreción. Sabían que estaban en el ojo del huracán y querían proteger su relación. Hasta que finalmente llegó el momento que todos estábamos esperando. Durante unas vacaciones juntos en las Maldivas, publicaron una foto en sus redes sociales que lo confirmaba todo. La foto era una imagen sencilla, pero poderosa, los dos sonriendo, abrazados, con el mar turquesa de fondo. No necesitaban palabras. La imagen hablaba por sí sola. El internet explotó. Los fans de todo el mundo celebraron la noticia. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad. La pareja que amábamos en la pantalla ahora era real. Hande y Kerem eran la pareja del momento, la más querida, la más admirada. Su amor parecía un cuento de hadas, algo perfecto e irreal. Durante los meses siguientes, nos regalaron momentos preciosos. Apariciones públicas juntos, entrevistas donde hablaban de su amor, fotos adorables en sus redes sociales. Se veían felices, enamorados, radiantes. Era como si la vida les sonriera. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se elogiaban, se demostraban su amor en cada oportunidad que tenían. Recuerdo especialmente una entrevista donde Kerem hablaba de Hande con una admiración palpable. Decía que era una mujer increíblemente talentosa, inteligente, divertida y que lo inspiraba a ser una mejor persona. Y Hande por su parte decía que Kerem era su mejor amigo, su confidente y su apoyo incondicional. Que él la hacía reír como nadie y que se sentía afortunada de tenerlo en su vida. Parecía que nada podía romper esa burbuja de amor. Que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo inventos de la prensa sensacionalista. Pero lamentablemente las señales eran cada vez más claras. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de publicar fotos en sus redes sociales, dejaron de comentar las publicaciones del otro.
Los rumores se intensificaron y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Andercel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El golpe fue duro para todos los que habíamos seguido su historia de amor. Nos sentimos como si nos hubieran roto el corazón a nosotros también. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había acabado el amor? Las especulaciones fueron muchas: problemas de agenda, incompatibilidad de caracteres, presiones de la fama. Nadie sabía la verdad. Ambos, fieles a su estilo, mantuvieron la discreción. No hablaron públicamente de los motivos de la ruptura. Pidieron respeto a su privacidad y evitaron alimentar los rumores. Pero como es inevitable, la prensa intentó sonsacarles información por todos los medios. Y aquí es donde entra en juego la confesión íntima de la que les hablaba al principio. Hace unos meses, durante una entrevista para una revista turca, Andercel, de forma sutil pero reveladora, dio algunas pistas sobre lo que había ocurrido. No entró en detalles escabrosos ni culpó a nadie, pero dejó entrever que la presión mediática y las expectativas del público habían sido un factor determinante en la ruptura. Dijo que había sido muy difícil vivir su relación bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Que se sentía como si estuvieran viviendo en una pecera, donde cada uno de sus movimientos era observado y juzgado. Que la presión por ser la pareja perfecta, por cumplir con las expectativas de todos, había sido abrumadora. También insinuó que, a pesar del amor que se tenían diferentes prioridades y objetivos en la vida. Que con el tiempo se habían dado cuenta de que no estaban en la misma sintonía, y que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Esta confesión, aunque breve y sutil, nos da una idea de la complejidad de su relación. Nos muestra que detrás de la imagen de perfección que proyectaban, había dos personas reales, con sus propias inseguridades, miedos y aspiraciones. Que el amor, por muy fuerte que sea, a veces no es suficiente para superar todos los obstáculos. Es importante recordar que Hande y Kerem eran muy jóvenes cuando comenzaron su relación. Estaban en pleno auge de sus carreras, lidiando con la fama, la presión y las expectativas. Era una etapa de muchos cambios y desafíos, tanto a nivel personal como profesional. Quizás simplemente no estaban preparados para afrontar todo lo que implicaba ser una pareja tan mediática. Quizás necesitaban tiempo para crecer y madurar individualmente antes de comprometerse a largo plazo. Lo cierto es que, a pesar del final triste, su historia de amor dejó una huella imborrable en todos nosotros. Nos demostró que el amor verdadero existe, que la química entre dos personas puede ser mágica y que los sueños pueden hacerse realidad. Hande y Kerem nos regalaron momentos de felicidad, de emoción, de ilusión. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas, en los finales felices. Y por eso siempre les estaremos agradecidos. Aunque su relación amorosa haya terminado, su relación profesional sigue intacta. Ambos han expresado su admiración y respeto mutuo y han dejado la puerta abierta a futuros proyectos juntos. Quién sabe, quizás en el futuro volvamos a verlos en la pantalla, compartiendo esa química que tanto nos enamoró. De momento ambos están enfocados en sus carreras. Hande sigue cosechando éxitos con sus proyectos televisivos y cinematográficos. Se ha convertido en una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía y ha ampliado su carrera a nivel internacional. Kerem también está triunfando con sus nuevos proyectos. Ha demostrado ser un actor versátil y talentoso y ha recibido el reconocimiento de la crítica y el público. Además, se ha involucrado en proyectos solidarios y ha demostrado ser un hombre comprometido con las causas sociales. Ambos han demostrado ser personas resilientes, capaces de superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Han aprendido de sus errores, han madurado y se han convertido en mejores personas. Y eso es algo que debemos admirar y respetar. En definitiva, la historia de amor de Andercel y Kerem Bürsin es un ejemplo de que el amor puede ser hermoso, intenso y mágico, pero también complejo, difícil y a veces doloroso. Nos recuerda que las relaciones son un trabajo constante que requieren esfuerzo, compromiso y comunicación. Y que a veces, a pesar de todo el amor que haya, las cosas no funcionan. Pero también nos enseña que el final de una relación no significa el fin del mundo. Que la vida sigue adelante, que hay nuevas oportunidades, nuevos amores y nuevos sueños por cumplir. Y que lo importante es aprender del pasado, crecer como personas y seguir buscando la felicidad. Ahora bien, antes de que me digan, ¡ay, pero qué triste final!, quiero recordarles algo importante.
La vida no siempre es un cuento de hadas, y eso está bien. Las relaciones terminan, las personas cambian y a veces, lo mejor es tomar caminos separados. Lo importante es que tanto Ande como Kerem parecen estar bien, enfocados en sus carreras y disfrutando de sus vidas. Y eso es lo que realmente importa. Además, no podemos negar que su historia nos regaló momentos inolvidables. Nos hicieron reír, llorar, soñar y creer en el amor. Y eso es algo que siempre recordaremos. Así que en lugar de enfocarnos en el final triste, celebremos la magia que vivieron juntos y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Y hablando de celebrar, ¿qué les parece si recordamos algunos de los momentos más icónicos de su relación? Desde sus primeras apariciones juntos en el set de Senkalkapm, hasta sus vacaciones en las Maldivas, pasando por sus entrevistas más divertidas y sus fotos más adorables en redes sociales. Hay tantos momentos que vale la pena recordar. Recuerdo especialmente el día en que Kerem le regaló a Ande un perrito. ¡Qué ternura! Se veía que ambos estaban encantados con su nueva mascota y que lo amaban como si fuera un hijo. Era un gesto muy dulce que demostraba el cariño y la conexión que había entre ellos. También recuerdo la vez que Ande le organizó una fiesta sorpresa a Kerem por su cumpleaños. La fiesta fue temática de los años 80 y se veían súper divertidos disfrazados con ropa de esa época. Era evidente que Ande se había esforzado mucho para que Kerem tuviera un cumpleaños inolvidable. ¿Y qué decir de sus viajes juntos? Aparte de las Maldivas, también viajaron a otros lugares paradisíacos como Grecia e Italia. Se les veía felices, relajados y disfrutando al máximo de su tiempo juntos. Eran la pareja perfecta para viajar y explorar el mundo. En fin, podríamos pasar horas recordando momentos especiales de su relación. Pero creo que lo importante es quedarnos con el recuerdo de la magia que vivieron y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Ahora, para ir terminando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hemos hablado de los inicios de su relación, de la confirmación de su romance, de los momentos felices que vivieron juntos, de los rumores de crisis, de la confirmación de la ruptura y de la confesión íntima de Ande Erçel sobre los motivos de la separación. También hemos recordado algunos de los momentos más icónicos de su relación y hemos reflexionado sobre el legado que dejaron en nuestras vidas. En definitiva, hemos hecho un recorrido completo por la historia de amor de Ande Erçel y Kerem Bürsin, desde el principio hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y reflexiones con ustedes y saber que hay personas que comparten mi pasión por estos temas. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí que me apoyen y que formen parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mis ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la historia de amor de Ande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura? ¿Qué recuerdos tienen de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderlos. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que tratara en mis próximos vídeos. ¿Hay alguna serie, película o celebridad que les interese especialmente? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y finalmente, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y lleno de chismecito del bueno. Así que únanse a esta comunidad que ama el entretenimiento y la buena conversación. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.